Amén. ¿Cómo están? Estoy muy emocionado. Eh, bueno, desde que empezamos percibí algo muy genuino del Espíritu y sé que han cultivado algo como iglesia y eso ha sido muy interesante. Denme un momento, Porque estas semanas he estado viviendo tiempos muy buenos, muy profundos, pero cuando llegas a un lugar donde han cultivado por muchos años algo nuevo, te sientes como en casa. No extrañas, sino que realmente llegas y te conectas a algo que ya tienen por años haciéndolo. Entonces algo que ministraba mi corazón también y algo que Dios me recordaba cuando estábamos fluyendo. Cuando yo llegué a Costa Rica, el Señor ministraba mi corazón y me decía: Costa Rica es un lugar donde van a surgir pozos, algo nuevo. Pero lo curioso es que cuando estábamos adorando, yo veía en medio un pozo, pero no un pozo donde te asomas a ver agua, sino que un pozo que está derramándose el agua. Amén. O sea, una cosa es ver un pozo y sabes que hay agua y hay que bajar, pero de repente hay un pozo, yo veo un pozo donde el agua se está tirando. ¿Sí me explico? Entonces no es como que vas a hacer mucho esfuerzo, sino que el agua está ahí para tomar, está ahí para disfrutar. Amén. Entonces, hermano, siéntase privilegiado de donde está. Amén. Voltea con el que tienes a un lado, dile: qué guapo te ves hoy, hermano. Dile: qué bueno que viniste. Dile: qué guapo te ves. Dile: con la luz apagada te veías más guapo, hermano. Dile: aleluya. Quiero que vayamos rápidamente a 2 Samuel, versículo 6, y quiero ser muy en el Espíritu, hablar muy del Espíritu a lo que el Señor quiere ministrar hoy y tomarme las próximas 4 horas donde voy a estar hablando sobre esto. Se fue el gozo, la alabanza, la danza, todo se fue ya, hermano. Ok, 2 Samuel 6, versículo 1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Di conmigo: Dios me escogió. Di conmigo: Dios me escogió. Dice: 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterios, panderos, flauta, címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacor, versículo 6, escucha esto. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano, dice, al arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Amén. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto. Dice: junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido a Jehová, a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Voltea con el que tienes a un lado, dile: hermano, pregunta. Voltea con el que tienes a un lado, dile: hermano, pregunta. Otra vez, dile: hermano, pregunta.
Y dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Ok, voy a ser muy puntual en lo que quiero hablar, o lo que Dios quiere mostrar. Amén. Algo que a mí me encanta de David, hermanos, que David era extrovertido, era apasionado, tenía una pasión muy desenfrenada. Pero si conocemos a David, David creció en las ovejas, amén. Creció cuidando las ovejas, peleando con leones. Es impresionante cómo David se desarrolla. Pero David tenía una palabra, di conmigo, tenía una palabra. Di conmigo, tenía una promesa. Di conmigo, Dios lo escogió. Entonces, David, a través de Samuel, Dios fue a la casa de David a través del profeta Samuel, soltando una palabra. Recordad ese tiempo. Viene el profeta Samuel, David no estaba, porque David estaba apacentando las ovejas. Pero conocemos la historia. Dios le da la palabra y hay un proceso. Di conmigo, proceso. Ahora di conmigo, yo soy escogido para portar el arca. Di conmigo, Dios me escogió a mí. Entonces David fue escogido, pero necesitaba un proceso. Amén. Ahora, cuando leemos segunda de Samuel, él ya había pasado un proceso. Cuando leemos segunda de Samuel, él entendía que la armadura de Saúl no le quedaba. Él entendía que el sistema con el que Saúl reinó, él no podía reinar de la misma manera. Aunque tenía la escuela porque creció ahí, aunque había visto el sistema creciendo en el corazón de Saúl, David cuidaba su corazón y trataba de caminar en la palabra que Dios está hablando. Ahora, en segunda de Samuel vemos a un David que hace algo, a lo mejor, y quiero que me entienda esta parte, porque vemos a un David donde él quita a los sacerdotes y pone a los bueyes para que traigan el arca. Ahora, vemos a un David que puede que la influencia de Saúl le esté afectando en el corazón, y se dio cuenta que estaba eso en su corazón cuando tomó el reinado. Hermano, nadie se va a dar cuenta de las cosas que hay en nuestro corazón hasta que somos expuestos al arca, hasta que somos expuestos a la presencia de Dios. David estaba con un hambre de que la presencia de Dios viniera, pero David quería dejar su sello, su forma y su estructura. Amén. ¿Me siguen? Entonces David quería hacer algo, como rey estaba haciendo algo que iba a marcar la historia. Como rey tenía la autoridad y la palabra, pero también como rey había caminado como siervo a un lado de Saúl. Y también el sistema de Saúl de cierta forma había afectado su corazón. Aunque su pasión era Cristo, aunque su pasión era la presencia de Dios y el arca, estamos viendo a un David que está desesperado, pero también está buscando dejar un sello. Y él trata de traer el arca. Todo está bien, la gente está gritando, hay danza, así como estamos hace rato, todos locos, brincando. La presencia de Dios está todo genial, todo muy impresionante. Pero Usa creció teniendo el arca en su casa. Ahora, cerremos un paréntesis ahí. Cuando David trae el arca, los sacerdotes rodean el arca y los bueyes vienen cargando el arca. Entonces, cuando uno de los bueyes tropieza, Usa mete la mano, para que no se caiga, ¿no? Cualquier humano como Usa, tranquilo, lo pudo haber hecho. Pero vamos un poquito a la historia de Usa. Abinadab tenía el arca en su casa por 25 años. Entre 20 y 25 años. Ahora, Abinadab creció teniendo el arca en su casa. Obed-edom le dieron el arca y en 3 meses prosperó. Pero Abinadab por 25 años no prosperó. Ahora, ¿por qué? Porque si tenía el arca y tenía la presencia de Dios, hermano, estamos viviendo en un tiempo donde podemos disfrutar de su presencia, pero estamos en el peligro de acostumbrarnos al que está sentado en el trono.
Estamos en el peligro de tener una costumbre por verlo a los ojos, una costumbre por escuchar su voz, una costumbre por vivir en su presencia. Y nos acostumbramos de tal manera que caemos en una muerte espiritual, como le pasó a Usa. La costumbre nos lleva a una muerte espiritual. Tú tienes algo en casa que otra iglesia quisiera tenerlo. Se me fueron, hermanos. Les voy a decir como les digo en la iglesia, me dejaron solito. Tienes algo en casa que otra iglesia quisiera tener. Tienes algo, un mover, tienes un fluir del Espíritu, hay una palabra profética, hay dirección del Padre. El arca está en casa. No te acostumbres. No te acostumbres que el síndrome de Abinadab no venga sobre ti y te acostumbres e engendres Usas que vean que digan, es que yo ya comí mucho esto. Es que yo ya disfruté mucho esto. Abinadab, el problema de Abinadab es que no enseñó a sus hijos a honrar el arca. Pues imagínate, hermano, levantarte en la mañana y tener en tu sala el arca. Imagínate, Abinadab la tuvo ahí por 25 años. Pero Abinadab estuvo acostumbrado porque la veía todos los días. Estaba ahí, a lo mejor por ahí jugaba Abinadab entre el arca. Usa creció jugando, viendo el arca. Para él era normal ver el arca. Para David no. Para David era un propósito, para David era una pasión, para David era una asignación. Para David es: no voy a hacer nada si el arca del Señor no está reinando desde la tierra de Israel. Amén. David decía: a mí me desespera eso. Imagínate David eso. O sea, David, la intención del corazón de David era correcto. La intención de traerlo era correcto, la forma no era correcta. Entonces podemos tener una buena intención de estar en su presencia, pero a lo mejor la forma nos hace perder el asombro de quién es Dios. Nos hace perder el asombro de preguntarle a Dios: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que cambie? ¿Qué es lo que tú quieres que sea transformado? Hermano, porque aquel que porta el arca no puede quedar igual. Aquel que está en un ambiente profético no puede vivir de una misma manera. La presencia de Dios es progresiva, te transforma cada vez que eres expuesto. No puedes decir: Dios no me ha cambiado. A lo mejor te acostumbraste. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Son palabras que usted puede decir en este tiempo. Amén. Y no tomes esta palabra como mira, Dios me está regañando. No, yo creo que esta palabra es como diciendo: ve, escucha, pregunta, aprende. Creo que Dios no te está diciendo estás mal. No, Dios está diciendo: no hagas esto, porque yo quiero aumentar este pozo. Quiero que el río crezca, quiero que la presencia aumente. Pero no te acostumbres a ver el río fluir. No te acostumbres a que siempre esté el río. Cada vez asómbrate de lo que Dios está haciendo. Asómbrate de lo que Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ese es el problema que nos ha pasado en este tiempo. No es que Dios no quiera hacer algo, es que la iglesia dejó de ver lo que Dios está haciendo. No es que Dios está parado en el trono y no quiere hacer nada. Dios quiere hacerlo. Pero hay una iglesia que estuvo tanto en la presencia de Dios que el síndrome de Abinadab lo pescó. Y están engendrando Usas dentro de la iglesia. Usas que ven y saben y dicen: wow, está muy bien la presencia de Dios, pero ya está. Amén. Voltea, hermano, con alguien y dile: cambie esa cara, hermano, dile. Porque se te nota, dile, se te nota. La intención de David, ¿cómo era? Buena, ¿sí o no? La intención era buena, pero la forma no. David quería dejar el sello de hombre. Hermano, fíjate bien, Dios no va a compartir nada.
Dios es celoso con el arca. Dios es celoso con su presencia. Es celoso. Y David decía, bueno, vamos a cambiar este estilo. Ahora que yo voy a entrar como rey, que marquen la cosa. El arca la van a traer los bueyes a un lado. O sea, él quiere cambiar todo lo que Dios ya estipuló. Ya estipuló, y viene David diciendo, yo soy rey, venga, lo que Saúl no hizo, lo voy a hacer. Nos puede pasar a cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera nuestro llamado, cualquiera nuestra asignación. Podemos decir, ahora que me dieron el liderazgo, van a ser así las cosas. Amén. Porque lo que faltaba era un líder. Estás cayendo en el síndrome, es lo mismo. Porque la responsabilidad no debe generar un ego personal. La responsabilidad debe de generar un fruto en tu vida. Entonces vemos gente que quieren generar responsabilidad, pero realmente hay ego en su corazón. Ego en lo que hacen, ego en lo que sirven. David, estamos viendo a David. Estás viendo, ¿quién le iba a decir a alguien a David? Oye David, fíjate, pero es que Dios dijo, no, tú eres el rey. Es que David está estipulado que los sacerdotes, nadie le dijo nada a David, hermano. Era el rey. Así como nadie le decía nada a Saúl. David ahora está como rey. La palabra se cumplió. Samuel está contento. La gente está alegre. Y lo primero que él dice, no entraré a la ciudad de David, a la ciudad de Israel, si no traigo el arca. Pero él no contaba que los sacerdotes se habían acostumbrado a la presencia de Dios. Él creía, él pecaba de inocente. Como a muchos nos pasa. De repente a mí me pasa y digo, es que si yo estoy apasionado, no puedo creer a alguien que no esté apasionado. O sea, entonces, ¿qué Cristo estamos viviendo? Me imagino que el Cristo que tú estás viviendo, estoy viviendo yo. Entonces David pecó de la inocencia diciéndola, mi pasión también la tiene Abinadab. Mi pasión también la tiene Usa. Mi pasión también la tiene ahí, o también lo tienen los sacerdotes. Eso fue el pecado que pudo haber pensado él, y le añadimos también la forma que él trajo. Entonces vamos avanzando un poquito. Usa muere. Ahora imagínate esa escena. Todo lo que era fiesta se convierte en luto. Porque David traía el arca y era una fiesta, ¿estamos de acuerdo? Nadie venía triste, venga la presencia de Dios, vamos a reinar, ahora sí ni un filisteo va a poder hacer nada, aunque no le hacía nada, pero él todavía, ¿sí me explico? Él tenía esa mentalidad, viene, usa, toca el arca y cae muerto. Entonces yo me imagino a David diciendo ahí, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Si todos estábamos bien, danzando, diciendo, ¿qué pasó, Señor? Porque David no contaba con que Usa estaba olvidando la pasión por el arca de Dios. David no contaba en que Usa había crecido con el arca y le daba igual que estuviera en la casa de Abinadab o en la casa de Israel. Porque había perdido la costumbre. Y qué difícil es, hermano, tener líderes, ministros que están acostumbrados a hacer, o más bien saben a servir, pero no saben relacionarse con el arca. Qué difícil es tener ministros de alabanza que saben tocar, pero no se saben relacionar con el arca. Qué difícil es tener pastores, líderes, hombres de Dios que saben hablar la palabra, pero tienen ausente el arca en su vida. Y no me estoy quitando yo. A todos nos puede suceder. Pero si Dios te está hablando esto, ¿sabes por qué? Porque Dios está trayendo un tiempo donde la presencia y el arca será más presente sobre esta casa. La presencia de Dios será más presente sobre este lugar. Entonces yo veo este momento como un mensaje de que, para que no digas Dios no me dijo, sino que ahora ya no te vas a poder hacer a ningún lado. Cuando empieces a vivir esa presencia vas a decir, hey, Dios nos trajo esa palabra.
No nos acostumbremos. Hay que aumentar la oración, hay que aumentar el ayuno, hay que aumentar la búsqueda, hay que aumentar la intercesión, hay que aumentar la adoración. No, pastor, ¿para qué tanta oración? Tranquilo. Sí, hermano, yo no entiendo. Cuando hay gente que a mí me dice, pastor, ¿para qué tanta oración? Yo le digo, hijo, ¿qué vas a hacer en el cielo? Eso lo vamos a hacer todos los días allá. No te canses mejor. No le hagas caso a tu carnucha. ¿Sí me explico? Usa muere. David entra en un problemón, porque imagínate traer el arca y toda la gente diciendo, ¿qué no era de Dios esto? ¿Qué no David era el escogido del Señor? ¿Por qué hay muerte en su camino? Porque la gente religiosa siempre hace eso. Siempre, hermano. Si pasa algo en la iglesia, ¿qué no era su llamado? Hermano, la gente se equivoca y tiene fallas. Si Dios hubiera estipulado, yo lo escogí, pero si falla, ya no lo escogí. No, pues no. Dios dice ahí, David buscó a los escogidos del Señor. Usa, aunque estaba acostumbrado, era un escogido de Dios. No dejas de ser escogido por la circunstancia que estás pasando. No dejas de ser escogido por Dios. Dios te escoge. Dios te escogió por encima de tus amores, por encima de tus deleites, por encima de tus pasiones. Él te escogió a pesar de. Porque el único que conoce nuestros pensamientos, que a lo mejor lo piensas pero no lo hablas, pero hay otros que lo piensan pero sí lo hablan. A pesar de eso, Dios te escogió. Porque Él está diciendo eran 30,000 y de esos 30,000 no eran perfectos, ¿o sí? No estoy hablando de perfección, estoy hablando de que Dios puso sus ojos en Usa, puso sus ojos en Abinadab. Entonces hay muerte en la casa de Abinadab, hay muerte en la casa de David. Y David viene y dice, ¿qué vamos a hacer? Y es cuando nace la pregunta, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y yo me pregunté, ¿por qué no preguntaste eso al principio, cabezón? ¿Sí me explico? Porque a David, como a nosotros nos puede pasar, queremos hacer las cosas porque traer el arca es bueno. Amén. Y la gente piensa que lo bueno no se ora porque es bueno. Amén. ¿Sí me explico? Y aquí está David cometiendo un error como todos nosotros, haciendo algo bueno y luego preguntando, ¿será de Dios? Es lo que ha pasado aquí. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y tú ves, tú te imaginas a David tirado viendo a Usa la escena. Imagínate esto. ¿Cuántos tienen imaginación acá? Dios les bendiga a los que no tienen, hermano. ¿Cuántos tienen imaginación acá? Eso, hermano, venga. Porque si usamos la imaginación para cosas malas, no me hagan. ¿Cuántos tienen imaginación? Eso, hermano, ahí ya despertaron. Entonces imagínate esta parte. El arca, Usa toma, quiere tocar que el arca no se caiga. David viene danzando y de repente, ¡pum!, cae muerto. Un silencio. Los panderistas dejan de tocar. Los que vienen tocando, los que vienen danzando dejan de danzar. Todos voltean a ver a David. David voltea a ver a Usa. Se escucha la escena. David viene y dice, ¿qué está pasando? Se supone que es bueno lo que estoy haciendo. ¿Por qué hay muerte en mi camino? Porque en toda la culpa no la tenía David. La culpa de David fue no preguntar. Y la culpa de Usa es que tuvo un papá que no le enseñó a amar el arca. Me dejaron solito. ¿Me explico? La culpa de David fue que no preguntó cómo. Él lo hizo porque era bueno. Pero la culpa de Usa fue que tuvo un papá que no le enseñó a honrar el arca, que tuvo todos los días en casa. Padres, enséñale a tu hijo a honrar la presencia de Dios. Padres, no le dejes todo al pastor. Voy a decir algo, hermano. Voy a soltar acá, hermano. Voy a soltar y voy a soltarlo y le voy a hacer así.
hay veces, y no estoy diciendo que esté mal, pero hay veces que nosotros le damos la responsabilidad al pastor, al campamento, al internado. Se tenía que decir y se dijo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no queremos hacer la labor de responsabilizar a nuestros hijos de amar la presencia de Dios. Porque para nosotros es más fácil que otro lo haga. Se fue el gozo, hermano. Me dejaron solito. Me van siguiendo. Aquí había un problema, pero David estaba preguntando. Bueno, Dios dijo, ay, cabezón, me hubieras preguntado, Usa no hubiera muerto. Una pregunta, hermano, antes de hacer, te puede generar menos fallas y más victorias. Hermano, si usted viera su cara de aquí, hermano, no se conoce. No se conociera. Amén. Porque están así. Así como que, ¿tendré un Usa en la casa? Tenemos que transformar los corazones de Usa en David. Y es nuestra responsabilidad, no es de nadie más, es de nosotros. Y temiendo David Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y lo hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Se va a poner bueno aquí. Geteo viene la palabra Gilgal, hermano. La tierra de Gilgal es donde nació Goliat. Entonces, Obed-edom Geteo era filisteo. Así le hice yo también, no puede ser. ¿De qué me estoy enterando acá? Gilgal es donde nació Goliat. Es la tierra de los filisteos. Entonces, Geteo significa la casa de Obed-edom era un filisteo. Ahora, por el error de no preguntar, el arca se queda en la casa de un filisteo. Y desde ahí el Señor nos está dando un mensaje muy bueno. Que Él no está para bendecir nada más al pueblo de Israel. Y se me dejaron aquí. Me dejaron solito, hermano. ¿Me va entendiendo? Desde ahí el Señor nos está diciendo, el arca no solo le pertenece al pueblo de Israel, sino también a las naciones. Desde ese momento el Señor nos está trayendo a memoria y trayendo pacto, diciendo, aunque David no supo en un momento administrar, habrá alguien que sí tenga hambre. Hermano, la casa de Obed-edom empezó a ser próspera. Las vacas empezaron a multiplicarse. Tenía 2, terminó con 100, 200. Era más rico que Carlos Slim, así, ¿no? En 3 meses, hermano. Vendía paletas y abría una fábrica de paletas. O sea, el tipo todo le salía bien porque el arca estaba en su casa. ¿Sabes cuál es la clave para tener éxito? Cultivar el arca en tu casa. No solamente es vamos a trabajar y vamos a trabajar, venga y le damos con todo, pero no, sino también es cultivar la presencia de Dios en tu casa. Por 3 meses él fue prosperado, era filisteo. Abinadab era israelita, 25 años y no dio fruto. Aquí me voy a meter en problemas, pero ahí voy. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Me dio risa porque le hace, ay, no pues. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? Y seguimos con lo mismo, batallando de la misma forma, porque no dejamos que el arca nos renueve. No dejemos que el arca nos trate. Y cuando nos trata nos escondemos. Cuando nos trata huimos de ellos. Y estamos en la iglesia sirviendo, huyendo de la presencia de Dios.
Porque Abinadab estaba la arca estaba en su casa, hermano. Él huía en su propia casa. Qué difícil es esto, hermano. Que Dios te dé todo para conquistar. Pero el problema no sea Dios, seas tú que no quieres dejar de conquistarte a ti mismo y empezar a conquistar lo que Dios quiere hacer. Cuando yo leía esto y estudiaba esta parte, Dios me hablaba y me decía: Antonio, hey, no engendres usas en tus generaciones. Y si te permito ver a los Aminadab, no los alejes, acércalos a la presencia. Porque no se trata de ver una Abinadab y decir: ay, este tiene las cualidades de Abinadab. Ucha. No me hables. No, hermano. Si yo veo a un Abinadab, ven, el Abinadab vive en la presencia de Dios. Pero se alejó, hermano. Perdió la costumbre, la fuerza, el fuego de la presencia. Acércalo. Sírvete de puente para ello. Porque aunque Dios permitió que el arca quedara en la casa de Abinadab, perdón, de Obed-Edom, Dios lo permitió por un punto muy importante: hacerle entender a David que las cosas no se hacían a su forma. Que Abinadab entendiera que engendró una generación que estaba muerta aún en la presencia de Dios. Entonces tú dices: pastor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que puedes estar en la presencia de Dios y no fructificar? ¿Cómo es que puedes venir a la iglesia y no fructificar? ¿Cómo es que tú sabes que ves gente que sabe hacerlo muy bien y tú ves la admiración en ellos? Porque realmente nosotros nos enfocamos en lo que pueden hacer, pero no en el fruto. Nos estamos enfocando en el talento que Dios puso, pero no en el fruto. ¿Sabes por qué mucha gente no se dio cuenta que David se estaba equivocando? Porque la gente estaba viendo al héroe de Israel. No estaba viendo al niño que llegó a salvar a Saúl. ¿Sí me explico? Estaba viendo al héroe de Israel. Que la gente cantaba de él. Como Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Hermano, hacían fiesta. Entonces, ¿cómo es que David llega? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Canten, el pueblo se regocijaba. No, así les decía, no que canten. ¿Sí me explico? Y todos, vamos, sí. Ahora sí vamos a cantar. ¿Me explico? La gente cantaba su nombre. David en algún momento perdió el piso. A lo mejor no era el David que había perdido todo, pero sí estaba elevadito, hermano. Entonces lo que Dios permitió ahí es para aterrizar a David y decirle: mi arca estará contigo, pero no a tu forma. O sea, yo te escogí, yo te di mi corazón, eres conforme a mi corazón, pero las cosas se hacen como yo quiero. ¿Sí me explico? Porque de repente nosotros queremos tener control de lo que Dios hace. Escucha esto. No sé si has escuchado de esto. Hermano, por mi experiencia, yo creo que Dios se mueve así. Aleluya. ¿Cuántos han escuchado eso? Por mi experiencia. Hermano, yo ya tengo 50 años acá, hermano. Yo ya sé cómo Dios se mueve. Hermano, creemos que conocemos a Dios. Creemos que conocemos, pero Dios todos los días muestra algo diferente. Dice que renueva. ¿Sí me explico? Cada mañana se renueva su misericordia, su gloria, su gracia. Entonces la iglesia se queda con la experiencia, pero Dios se sigue renovando. Ese es el problema. Nosotros vivimos la experiencia, pero no estamos viviendo su persona. La experiencia nos hace sentir bien, pero su persona nos renueva todos los días. Amén. Voltea con el que tienes a un lado y dile: amigo, ayúdame con tu cara, por favor. Amén.
Sonrían. Pues todos sonriendo, todos sonriendo, todos sonriendo. Aleluya. Si trae frenos, enséñale ahí los fierros. Dile, me costaron un varo, venga. Velos. ¿Sí me explico? ¿Me van siguiendo? ¿Hasta aquí me van entendiendo? Entonces la casa de Obed-Edom fue bendecida y prosperada, honrada, cántico nuevo, adoración, hacían fiesta, la presencia de Dios estaba. Obed-Edom decía, wow, el arca está en mi casa, porque Obed-Edom vivía todos los días con el asombro de que Dios le hablara todos los días. ¿Y sabes qué es lo que Dios busca? Una generación que no pierde el asombro. Si tú no pierdes el asombro, entonces todos los días Dios va a hablarte algo nuevo, va a llevarte algo nuevo, va a mostrarte algo nuevo, va a enseñarte algo nuevo. Tienes 24 horas al día para que Dios te hable algo. A veces yo me levanto en la mañana con un versículo en la cabeza. Y el Señor, ¿qué me querrá decir? ¿Y qué me querrá decir? Y de repente voy, Señor, ¿qué me quiere? Y el Señor empieza a ministrarme. Porque Dios todos los días quiere conversar. Dios llegaba al Edén un día a la semana. Solo los domingos para hablar con Adán y Eva. La Biblia dice, en Génesis 3, del 7 al 9, dice que Él llegaba todos los días. Él se paseaba en el jardín todos los días. O sea, interesante, ¿no? Pero de repente nosotros buscamos a Dios solo los domingos. Se fue el gozo del Señor se fue. Es un cántico nuevo. ¿Sí me explico? Y yo digo, entonces yo tengo que experimentar a Dios todos los días. Claro, Él me está dejando un ejemplo desde Génesis. Y está diciendo, todos los días yo conversaba con Adán. Todos los días quiero conversar contigo. Todos los días quiero mostrarte algo. Todos los días quiero hablarte algo. Pero ¿qué tan dispuesto estás a escucharme? Porque el día que perdieron el asombro, el día que pecaron, el día que perdieron el asombro, corrieron de Él. Dejaron de correr hacia Él. Hermano, porque alguien que tiene contacto con su presencia sabe cuando Él llega. Entonces yo me imagino que el Señor iba y escuchaba los pasos a Adán diciendo, Eva, ya llegó. Ya llegó, venga, vamos a encontrarnos con Él. Y wow, venía el Señor con su presencia, aquel hombre con ojos de fuego, y le mostraba y decía, Adán, quiero mostrarte mi corazón, Adán. Wow. O sea, si eso no te sorprende, no sé qué te puede sorprender. A mí me impacta esa parte. Digo, wow, yo quiero echarme un café con Adán. Porque arriba va a haber café, hermano. No es una doctrina, pero es una revelación. No solo de café, no. Entonces esta parte, Adán encontraba con el Señor. Eso me impacta. Pero ¿por qué la iglesia quiere un Dios de domingos? Un Dios de crisis. Un Dios de problemas nada más. Un Dios de situaciones. Un Dios que suple. Pero no un Dios de relación. Porque realmente, hermano, parece que no, pero nos acostumbramos a Él. A lo mejor no lo hacemos de una forma completa, pero sí áreas en nuestras vidas están acostumbradas. Y a lo mejor estás cansado de que Dios te diga que cambies. A lo mejor te cansa cuando Dios te muestra algo que tú disfrutas hacerlo. Se fue el gozo, hermano. Porque la presencia de Dios no solamente va a venir a decirte, te amo, yo también, te quiero, yo también. No, la presencia de Dios va a decir, hijo, ¿cómo estás? Bien, Señor. Hijo, ¿cómo está tu corazón? Bien. Pero estoy viendo en tu corazón un pecadito oculto ahí. Anoche estabas contemplando cosas que no tenías que. Ay, Señor, perdón, luego hablamos. ¿Sabe por qué? Hay veces que así somos.
O sea, nos reímos. Ahorita estamos riéndonos. Pero realmente cuando viene la presencia de Dios y la presencia de Dios empieza a incomodarnos, dice, mejor oro otro día. Ahorita mejor veo Netflix y veo las series coreanas para no contaminarme. Es lucha. No están malas, a mí me gustan, soy obligado a verlas con mi esposa. Entonces como que estoy ahí así. Y yo le digo, amor, no entiendo nada de lo que están diciendo, pero abajo sale, pero yo solamente escucho el o sea, no. Les pasa, ¿verdad? Por eso se ríen. Gracias a Dios por nuestras esposas, hermano. Fieles, amorosas, que saben castigarnos. Perdón, se me salió esa parte. Pero es lo que vemos acá, volviendo al tema. Vemos a ese Adán que tuvo contacto, pero vemos a un Adán que salió del Edén. Ahora quiero que te preguntes algo. ¿Qué sintió Adán al día siguiente del Edén? Al día siguiente, donde no escuchaba la voz de Adán, ya llegué. Al siguiente día no lo escuchó. Yo imagino a Adán con los nietos preguntándole, los nietos, sus hijos le decían, tu papá, tu abuelo, tenía un contacto con Dios increíble. Y los nietos preguntaban, abuelo, cuéntanos de Dios. Abuelo, cuéntanos. Y Adán, hermano, no quería recordar esos días. Porque fueron días tan gloriosos, tan profundos. ¿Sí me explico? Hermano, hay veces que Dios va a usar esa parte de llevarnos otra vez a nuestro jardín, otra vez a nuestro Edén, otra vez a tener contacto con su belleza, con su naturaleza. Que nuestra naturaleza pecaminosa mengue para que su naturaleza cristocéntrica crezca en nosotros de una manera que representemos honrosamente al Rey en la tierra, de una manera gloriosa. La costumbre nos aleja de la belleza de Cristo. La costumbre nos mete en un hueco donde no podemos y no tenemos la visión para ver lo que Dios está haciendo adelante. La costumbre nos mete en el yo. La costumbre nos mete en la mentira. No te acostumbres al pozo que tienes. No te acostumbres diciendo, es que voy a casa y ahí está su presencia. No, que en tu casa haya un pozo. Que en tu sala haya un pozo, que en tu cuarto haya un pozo, que la presencia de Dios no solamente esté en la iglesia. Gloria a Dios por los pioneros que hicieron el pozo. Gloria a Dios, amén. Pero así como Él se está haciendo responsable, tú también tienes que hacerte responsable. Y que en tu casa y en mi casa no engendremos usas. No engendremos gente acostumbrada a la presencia. No tenemos que luchar con nuestros hijos para que vayan a la iglesia. No debería de pasar eso. ¿Por qué está pasando? Hay algo que no estamos haciendo bien. No, hermano, es que el niño es bien rebelde. Ha de traer un demonio, ayúdame a orar. No, hermano, muchas veces no se trata de eso. Se trata de que quieres hacer responsable al hijo de orar, pero no te ven orar a ti. Quieres hacer responsable al hijo de leer la Biblia, pero no te ven a ti leer la Biblia. Quieres hacer al hijo responsable de diezmar, pero tú, amén. ¿Sí me explico? Entonces no podemos enseñar con la boca, seamos ejemplo. Amén. ¿Le sigo o me callo? Escuché a alguien que dijo, cállate, pero está bien, no pasa nada, no le voy a hacer caso. El Señor lo reprenda. Es más, cállate tú. Bien enojado ya, ¿no? Segunda de Samuel 11. Acá me encanta David, porque David, aunque era cabezón, soluciona las cosas. Como muchos de nosotros nos equivocamos. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Si te fijas,
En el capítulo 10 resalta y dice Obed-edom geteo. Pero en el capítulo 12 ya no dice geteo, sino solamente Obed-edom. Porque Dios quería enseñarnos que así como Obed-edom era filisteo, Dios también quería bendecirlo de esa manera. Y está marcando el origen de donde es Obed-edom. Amén. Entonces, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, versículo dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, hermano, había quitado los bueyes ya. Ahora en los sacerdotes. Porque ahí dice, fíjate, y cuando los que llevaban el arca de Dios había dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Hermano, aquí hay algo increíble. Buenísimo. Escucha esto. A David le dicen, David, ¿te acuerdas de Obed-edom? Sí, claro que me acuerdo, ese día lo traigo en mi memoria. Está siendo bendecido por el arca. David dijo, este es el momento de quitarle el arca. El Señor me está diciendo que Él está siendo bendecido. Esa es la señal. Entonces Él va, pero no va con la misma estrategia. Ahora yo no va como un hombre sabiendo hacer las cosas. Ahora va diciendo, a ver, los bueyes se quitan. Ya no van a llevar el arca. Ahora los vamos a sacrificar. Me dejaron solito acá. O sea, él dice, a ver, entendí lo que pasó con Usa. No fue toda mi culpa, ¿no? Pero ahora vamos que los sacerdotes lleven el arca. Y lo que llevaban el arca antes, los voy a sacrificar. Recuerda, fíjate lo que dice. Y él sacrificaba cada 6 pasos un buey y un carnero. ¿Qué era lo que tropezó? ¿En qué? Y el carnero era parte del sacrificio a Dios. Hermano, aquí hay algo muy fuerte. Entonces imagínate a David. ¿Cuántos tienen imaginación? Ya se le fue la imaginación otra vez, hombre. ¿Cuántos tienen imaginación? Entonces imagínate eso. Uno, la presencia de Dios, como el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. La hermana danzando así de cabeza, no sé, algo. Arriba, la presencia de Dios era una locura. La hermana decía, véngase. La presencia de Dios con todo. Y luego fue un silencio. Y David agarraba un buey primero. Porque el buey era para públicamente, escucha esto, hermano, porque esto me voló la cabeza, para públicamente que el pueblo viera que por su falta de responsabilidad él casi pierde la presencia de Dios, casi pierde el arca. Pero ahora públicamente, lo que lo avergonzó públicamente, también está sacrificándolo públicamente. No sé si me entendió, hermano. ¿Segura? Porque yo le vi la cara así como que, o sea, ¿me entendió bien? O sea, ¿qué se tropezó? Versículos adelante, un buey. ¿Qué está sacrificando acá? Hermano, él está haciéndolo públicamente, está diciendo cada 6 pasos, porque el número 6 representa al. Entonces, cada 6 pasos voy a dar un sacrificio. ¿Qué voy a sacrificar primero? Un buey. Porque el buey es algo que yo puse en una forma de hombre y la voy a matar públicamente. Pero el cordero va a ser para el Padre, porque lo voy a honrar para. No, hermano, eso está. Yo pensé que en esta parte de la prédica usted se iba a parar, iba a brincar, iba a aventar la silla. No sé, hermano. Iba a ir a los conectores, iba a meter el tenedor ahí, no sé, algo. Bien loco, bien. ¡Ah! Quiero sentir a Dios. No, ahí no es, hermano. Imagínate luego la doctrina del tenedor. No, porque hay veces. Disculpen, hermano, es que así soy. Si ya saben cómo soy, ya se la saben, ¿no? Pero esa es la parte donde yo veo. Me encanta esta parte porque David está solucionando las cosas y públicamente. ¿Me quieres acusar? Acúsame.
lo voy a hacer público también. No, pero es que David se equivocó. Sí, me equivoqué, pero no estoy huyendo de mi equivocación, estoy sacrificando mi equivocación. Hey, veme, mi falla la estoy matando cada 6 pasos. Y cada 6 pasos también le estoy dando la gloria a Dios. Por eso David era tan amado como era tan odiado. Porque David confrontaba a la gente y estaba diciendo: hey, yo sí reconozco mi error. ¿Y tú? Ese fue el gozo. Entonces no me quiero imaginar. Este es un dato que no les puedo dar porque no lo puedo encontrar, pero si ustedes lo encuentran me lo mandan. No sé cuántos bueyes eran de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, pero no creo que hubieran sido 5. Hermano, entonces imagínate al rey David, el hombre de guerra, el ungido del Señor, escogido del Padre, lleno de sangre de buey, pero también lleno de sangre de cordero. Sí, caminaba y se agarraba con coraje porque David odió ese día. Odió. La única forma de que venzas tus bueyes personales es odiándolos. Se fueron, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Entonces imagínate a David, primera escena. David agarra adoración, todo, poderoso y silencio. 6 pasos. A ver, tráigame un buey. Le llevan el buey. No la piensa. La sangre corriendo. Todos están viendo y todos diciendo: eso es lo que casi le quita la presencia de Dios, pero la está matando públicamente. ¡Wow, David! ¡Wow! Y luego viene: tráigame un cordero. El cordero va a ser para darle la gloria a Dios. El cordero va a ser porque le está permitiendo todavía llevar el arca a algo que se había equivocado. Hermano, ahora nosotros ya no sacrificamos un cordero, porque hay un cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No sé si me está siguiendo acá, hermano. Ahora el sacrificio del cordero ya no es, pero sí el sacrificio de nuestros amores. Yo pensé que acá se iba a volver loco usted, hermano. Ellos contra ellos, ellos contra ellos, ellos ven. No sé. Yo tengo mucha imaginación y a veces peco de eso. ¿Sí me explico? Entonces David sigue. Toda la ciudad está cantando. Hace silencio cada 6 pasos. Los siervos, los guerreros están escuchando. Ahí viene David, lo ven de lejos lleno de sangre. Un hombre de guerra está haciéndose responsable de lo que hizo mal. Pero hay algo que viene acá que está impresionante. Porque cuando tú quieres rectificar, surge el síndrome de Milcal. Cuando tú quieres cambiar, surge el síndrome de Milcal, diciendo: hey, ¿ay a poco sí? Muy santo, muy adorador. Si te equivocaste hace 3 meses, David. Y David diciendo: ay, Milcal, nunca vas a entender. Aún me haré más vil delante del Jehová. Aún me haré más vil no sé si hay alguien que me esté entendiendo. Porque cuando tú quieres rectificar, se levanta el síndrome de Milcal. Ay, hermano, ¿para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta danza? Esa iglesia, ¿para qué están locos? Bueno, lo dicen en mi iglesia. Aquí no sé. Pero el síndrome de Milcal se levanta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú decides matar a tus amores, Milcal va a querer recordarte tu pasado, diciéndole a David: David, hey, tú eres un cuidaovejas. ¿Ahora quieres quedar bien con el pueblo? No. David le dice, que escuchen esta parte que me vuela la cabeza. Cuando el arca, versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, o sea, David ya había llegado, y había sido un matadero de bueyes en el camino, corderos por todos lados. ¿Sí me explico? La presencia de Dios, la gloria de Dios por todas partes. 16, cuando el arca de Jehová llega a la ciudad de David, aconteció que Milcal, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón.
Hermano, porque las Milcal no son tus amigos. Se fue el gozo, hermano. No volteé a ver a nadie ahorita. Porque ahorita empezamos a ver, esta hermana es como medio Milcal. ¿Sí me explicó? Este lado como que se le sale lo Milcal por ahí. Pero Milcal menospreció lo que había en David. Hermano, cuando tú ejerces tu liderazgo, habrá un Milcal que te menosprecie. Porque van a ver al rey lleno de sangre. Porque el rey no puede hacer eso. El rey tiene que tener sirvientes. El rey lo tuvo que haber hecho otra persona. Milcal cuestionaba las cosas legales y presidenciales o de reyes, pero David no nació siendo rey. David era hijo, olía oveja, mataba osos y leones. No le importaba la reputación. Te voy a decir algo, hermano. ¿Quieres guardar tu reputación? No sigas a Dios. No lo sigas. Porque aquel que sigue a Dios va a perder su reputación. Se fueron los amenes, hermano. Se fue el gozo, la alabanza, la gloria. Hace rato yo la veía danzando. Venga, ¿y ahora? Si quiere perder su reputación, siga a Dios. David sabía que iba a ser un rey sin reputación, hermano, pero él ya tenía un lugar. No sé, a él no le importaba ser más vil. Hermana, características de las Milcal: son estériles. Ahí te va. 23. Y Milca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Porque las Milcal son permitidas para procesar a los Davises. Las Milcal son permitidas que se manifiesten para sacar lo más vil y lo menospreciado. David estaba diciendo: aún así, no me importa que los criados me vean, que sean como yo me haré más vil delante de Jehová. Milcal nunca daba fruto, hermano, pero de todo se quejaba. A nada ayudaba. ¿Y te parece, pastor, si hacemos esto? Sí, hay que hacerlo. No, pero que lo haga otro. Porque son buenas proponiendo ideas, pero malas ejecutándolas. Porque su intención no es la idea, sino opacar a un David que hay por ahí. Y se fueron. Los David no solamente huyen de los Saúles, también de las Milcal. Hermano, escucha esto. Tu manto puede ser rasgado, roto, pero aún así tú no pierdes tu posición. Cuando uno sabe quién es en Dios, David sabía, llenó su manto de sangre. Porque aunque el manto le daba una reputación como rey, él dijo: no quiero una reputación, yo quiero el arca de Jehová en David. Hermano, si hoy no sale usted de aquí caminando de las manos así para arriba, no sé, o brincando, no sé, hermano, no sé qué más puede reventarle algo en el espíritu. Porque lo que Dios está hablando está diciendo, anticipando características de Milcal, anticipando las equivocaciones que puedes tener como David. Y la única forma en la que no te vas a equivocar es preguntando antes de hacer. Hermano, acércate voltea con el que tienes a un lado, dile: pregunta. Y si no te voltea a ver, dile: veme, pregunta. ¿Sí me explico? Porque la pregunta va a tener una respuesta y la respuesta te va a abrir el panorama. Te va a abrir la visión. David preguntó: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ya que había muerto Usa. Y el Señor le dio en 3 meses la respuesta. David, no va a venir a tu forma, hijo, va a venir a mi forma. O sea, ¿de qué momento se te olvidó que cuando vencías el león era por mí? Cuando vencías el oso era por mí.
Cuando venciste a Goliat era por mí. Te di a sus hermanos de Goliat, lo hiciste por mí. Bendiciste al pueblo de Israel, al pueblo de los filisteos, y fue por mí. ¿Por qué se te olvidó? Porque David entró en un posicionamiento y se olvidó. ¿Sí me explico? Hermano, no se te olvide el proceso. Cuando llegues a la promesa, no se te olvide el proceso. Porque si se te olvida el proceso, vas a dejar de preguntar. Y dejar de preguntar te va a meter en unas cosas y problemas que no tenemos que estar. No es que Dios no quiera hablar, sino es que la iglesia no pregunta. Es que Dios no me habla. No me la acabo, pastor. Un día me habló una hermana y me habló y dice: pastor, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué te pasó, hija? Es que tengo orando días y Dios no me habla. ¿Pero qué estás orando? Estoy orando para que Dios cambie a mi esposo. Ok. ¿Qué más? Estoy orando para que Dios traiga algo a mi familia. Wow, genial. Ahora cambia tu oración, hija. Sí, pastor, dime, ¿qué tengo que hacer? Pregúntale a Dios qué tienes que cambiar tú. ¿Pero cómo, pastor? Pero si ellos son los que están mal. No, hija, pregunta por ti. Pero no, hija, entiende algo. Dios va a cambiar a tu esposo, sí. Hay un plan en tu casa, con tu familia, pero primero eres tú. Mejor cambia la pregunta: ¿qué quieres cambiar en mí, Señor? Se cambió todo. A los meses llegó bien feliz. El esposo se levantó y le dijo: hoy te acompaño a la iglesia. Y ella dijo: ¿qué? Hoy te acompaño. Bueno, porque si cambias la pregunta, tienes otras respuestas. Entonces la gente se aferra a lo mismo. Dios vende, Dios va a ir, hermano, eres su hijo. Pero Dios quiere un lugar habitable, una casa limpia, un lugar donde Él se sienta seguro. ¿Cómo lo va a hacer? Preguntando: Dios, ¿cómo está mi casa? ¿Te gusta? Pero son preguntas que no nos gusta hacer, hermano. Seamos realistas. Dios va a usarme. Y tú: sí, Dios me va a usar, aleluya. Te va a llevar a las naciones. Sí, Dios me va a llevar a las naciones. Pero cuando Dios te dice cambia, cambia tú. Porque no queremos cambiar, pero sí queremos la promesa. ¿Sabes cuántos problemas me he metido yo cuando le digo a la gente: el problema no es Dios, hijo, eres tú? Oye, el pastor no tiene amor. No tengo amor, te estoy diciendo lo que tú no ves, ciego. Si no tuviera amor, no te digo nada. Hazte ahí bolas con lo que estás haciendo. Pero eres mi oveja. Y el evangelio no se trata de ti, ni de lo que tú quieres, ni de lo que tú necesitas. El evangelio se trata de lo que Cristo quiere de ti, de lo que Cristo necesita de ti. Y hemos vivido el evangelio al revés. Dios dame, dame, dame. Y el evangelio es: Dios doy, 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 doy. Voy a desgastar mi vida, voy a cambiar. No sé si me está entendiendo acá, o le predico acá, amén. ¿Me va siguiendo? Ya voy a acabar, hermano. Pues aquí ya se me acabó. ¿Qué quiere que le diga? ¿Le voy a empezar a decir mentiras ahorita? Mentiras, ya casi acabó. ¿Me va siguiendo entonces? ¿Cuántos están aprendiendo? Yo lo estoy disfrutando mucho. No sé usted, pero yo sí. Porque de repente le veo la cara, es que este tipo ya me cayó gordo. Nomás que piche un aguachile y todo está bien. Amén. Hay que sacrificar a nuestros amores, hermano. ¿Cómo vamos a tener el arca si el principio de nuestra vida no es el arca, son nuestros amores? La primera forma la hizo David mal, una forma de hombre. La segunda forma rectificó lo que había hecho mal y cambió la historia. Pero se encontró con un Milcal en casa. De repente vas a empezar a caminar bien.
vas a empezar a vivir bien, pero te vas a encontrar con Milcal y te va a querer amargar la vida. Pero de ti depende hacerle caso a Milcal o empezar a escuchar la voz de Dios. Porque Dios usa a esa gente, hermano, porque quiere procesarnos. Quiere que conozcamos ese síndrome que viene a acusarte, decir estás haciendo las cosas mal. David entró como un campeón, como siempre. Pero David tuvo que rectificar. Ahora quiero que hagas memoria. ¿Qué hay en tu vida que tienes que rectificar? Ya te hablé lo bonito, ahora vamos a lo fuerte. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué sigues escondiendo? O sea, Dios te está hablando y te está diciendo, hey, da 6 pasos y sacrifica, yo voy contigo. No solo mates un buey, también un cordero. No es como matar al cordero físicamente, sino recordar el sacrificio. Mata tus amores y recuerda el sacrificio que Dios hizo por ti. Empieza, avanza, camina. A lo mejor no vas a terminar mañana, porque a lo mejor tienes una bodega llena de amores. Ay, pastor, yo no, si acaso 3. Mano, nos sorprendería tanto el corazón del hombre que es tan corruptible, a pesar dentro de la iglesia. Yo me empecé a analizar, hermano, y yo dije, si me siento mal, mejor me empiezo a trabajar. Y empecé a trabajar. Empecé a tener tiempos con Dios más profundos. Empecé a leer más la palabra, a tener tiempos más de adoración, más de profundidad, más de revelación. Y cada vez me daba cuenta de lo malo que había en mi corazón. Es mentira aquel que se acerca a la presencia de Dios y se siente cómodo. Nos acercamos y hay una incomodidad. En nuestro espíritu es un deleite, pero nuestra alma empieza a luchar y nuestra carne empieza a luchar. Y ahí es donde Dios nos muestra, hey, quiero que quites esto, quiero que quites aquello, quiero que quites acá, quiero que... Hermano, yo voy a ser vulnerable aquí. Fui a Costa Rica y fue bien profético. Yo llegué a un lugar, alguien me conoció, me compró mi vuelo y me hizo una agenda por toda Costa Rica. Me dijo, lo que tú tienes lo necesitamos allá. Y me compró mi vuelo, todo, hermano. Bueno, casi todo, algunas cosas yo tuve que comprar. Entonces, esa es la parte. Llegamos al lugar y cuando llega el pastor, solamente hay un detalle, pastor. ¿Qué pasó? El cuarto donde estás, arriba, entre medio, porque las casas allá, los techos no son de ¿cómo? De concreto, son de lámina. Entonces tienen un hueco en medio. Entonces hay un problema. En el cuarto donde tú te vas a quedar, en la parte de abajo, hay un zorro. ¿Un zorro? ¿Cómo un zorro? O sea, como el zorro de Disney es el zorro del sabueso. ¿O qué tipo de zorro? Y entonces me enseñó un zorro, una rata así. O sea, todo fea. Ese es el zorro. Hermano, no me hubieras dicho. Entonces me acuesto, imagínate, 2 de la mañana y empieza. Y yo, imagínate. O sea, Señor, dame el cuchillo y la espada de Jehová, Padre. En el nombre de Jesús te reprendo, zorro. O sea, ya estoy como la Débora. ¿Cómo se llama esa? La Dora. Como Dora, zorro, no te lo lleves. O sea, ponía mis tenis de este lado, si igual no se los lleva. Zorro, no te lo lleves. Y una madrugada me levanto molesto. Ya me tiene harto. Y agarro y empiezo a abrir. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, yo también estoy harto, Antonio. ¿Yo? Sí. ¿Desde cuándo te he dicho que mates esas zorras? Y yo estaba llorando. Me fui a llorar, hermano. Me fui a la presencia de Dios. O sea, Dios permitió un zorro en mi cuarto para hablarme de mis cosas. Y me fui a llorar al cuarto y dije, Señor, entonces ¿para qué estoy acá, hombre? O sea, ¿para qué me traje? Y el Señor me dijo, no te estoy hablando de tu asignación, te estoy hablando de nuestra relación.
Yo honro, me gusta lo que haces, Antonio. Pero si no cambias esas pequeñas cositas. Y ahí me senté haciendo una lista de cosas que tengo que trabajar. Ay, pastor, mira, ahora le dicen el zorro. No, hermano, así como yo tengo cosas, usted también. Porque los que nos paramos acá no somos el Power Ranger, no somos el que todo lo puede. Hay una voz profética que se ha ido afinando por cosas que hemos ido trabajando. Y si Dios quiere, si Dios me está pidiendo esas pequeñas, que ya no son gigantes, son pequeñas, porque el Señor dice, quiero amplificarte más. Pero si eso no lo cambias, no voy a poder. Hay pequeñas cosas, pequeñas zorras, hermano. Y la presencia de Dios te hace ver esas pequeñas cosas que tú ignoras, que tú dices, soy suficientemente maduro para poder soportar esto. Ese es un engaño. No eres maduro, eres más duro. Porque no estás escuchando la voz de Dios. Entonces, yo ahí estaba, 4 de la mañana, llorando, y al otro día el zorro se fue. El problema no era el zorro, el problema era yo. Y Dios me sacó de mi iglesia, me sacó de mi casa, me sacó de mi comodidad y me metió en un cuarto donde la mayoría del tiempo oraba, leía la palabra, hacía otras cosas. Entonces Dios buscó el momento para tratar conmigo y hablar, porque en el activismo que estaba como iglesia, aunque me hablara, no podía escuchar, pero sacarme del lugar y llevarme a otro lugar, ahí es donde Dios podía. Por eso Dios te saca muchas veces de lugares para poderte hablar y decirte, hey, ¿desde cuándo quiero tratar esto contigo? Pero estás tan ocupado haciendo cosas para mí que no te ocupas en mí. Pero es que ustedes tienen la culpa porque no quieren que me calle. Hermano, yo quiero hacer algo. Yo quiero cambiar, quiero ser usado en mi generación. Hermano, yo decía, yo tengo 37 años. Sé que me veo de 20, pero tengo 37. Entonces tengo 37 años, hermano. Y digo, 3 años más voy a tener 40. Señor, reprenda los años ahora. Y yo digo, tengo 3 años para marcar algo. ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo 3. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor me dice, ¿te acuerdas el libro que abandonaste ahí, que nunca terminaste? Termínalo el libro. Empieza a escribir más canciones, empieza a hacer más. Hermano, necesitamos afectar a una generación. Y el día que yo me muera, si queda un librito de mis experiencias, está genial. Voy a poder afectar, añadir algo. ¿Sí me explico o no me estoy explicando? Entonces, si necesitamos trabajar tiempo extra para lograr lo que Dios quiere hacer, lo vamos a hacer. 3 años el Señor bastó y cambió, hermanos. Discipuló a 12, los envió, vinieron los 70 y conocemos la historia. El evangelio está, pero porque tuvo un objetivo. El problema es que perdemos tiempo en la iglesia haciendo cosas y poniendo los títulos. Es que yo, es que por mí, es que mi canción, es que mi liderazgo, es que mi llamado. Es que, hermano, lo que tú haces, lo que nosotros hacemos, no interesa si Cristo no es el centro. ¿Hasta cuándo no vamos a entender que lo que Dios quiere hacer va más allá de lo que tú crees que Dios puede hacer? Ya voy a acabar, hermano, porque me estoy poniendo intenso. Pregunta: ¿cuántas cosas Dios tiene que tratar contigo? Ahora tú, ¿qué le vas a preguntar a Dios hoy? No me salgas, por favor, diciendo, Señor, yo vengo en santidad delante de ti, hermano. Por favor, ven con un corazón vulnerable, diciéndole, Señor, me hablaste en toda esta prédica. Detecté zorritas por ahí que ya me traen loco. Necesito quitar esto, te las entrego.
Hay una falta de perdón, hay una orfandad, me siento huérfano, no me siento amado, siento que no me... Todo eso, hermano, ponlo. Son tus bueyes personales. Acuérdate, cordero ya hay sacrificio. Ya esta parte nosotros ya no la vamos a hacer, porque Jesús ya la hizo. Nosotros vamos a poner nuestros amores. Es todo. ¿Me ayudas, amigo? Es todo lo que vamos a hacer. ¿Les parece o no les parece? Y aunque no les parezca, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es algo. ¿Qué es esto? Toda esta casa es un altar. Entonces, usted, hermano, puede hacer la sillita para atrás, se puede hincar, tirar, boca arriba, de lado, como usted quiera. Vamos a empezar a adorar. El ambiente ya está. Solamente voy a subirme a lo que Dios nos habló hace poquito. Y yo sentía, en lo que se acomoda, yo sentí un fluir tan fuerte en mi espíritu, hermano, que estos últimos meses, no sé, es como... llego a mi casa, veo la guitarra, me siento y en mi sala empiezo. Esto que usted ve aquí, yo lo hago en mi sala, en mi casa. Postres, hermano, no se pare, tírese al suelo ahí. Dile al hambre, ahorita te atiendo. Primero voy a atender el hambre espiritual, dile. Y han sido días de mucho llorar, de mucho buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo más profundo en la iglesia en México.